entiendo lo que quieres decir, pero Ajá. si la atención, la idea de que la atención caiga en el yo es para que los pensamientos acerca de esto y lo otro, los objetos desaparezcan y luego el sujeto mismo desaparece. Y la idea de adentro y afuera también, todas las ideas desaparecen, adentro, afuera, inclusive, incluyendo, todo eso desaparece. Ujú. La indagación es la atención va a la primera persona, al yo. Realmente la atención, cuando yo pongo la atención en el yo, la atención realmente está dirigida hacia el yo conciencia, pero pareciera que pasara por el yo personal, ¿ok? Como que si la atención fuera hacia el yo conciencia, pero se encuentra con el yo personal, ¿ok? La atención disuelve el yo personal y cae sobre el yo impersonal, ¿sí? El yo conciencia, que no es una conciencia individual o personal. La idea de la indagación es para que se disuelva, aunque sea por un momento, aunque sea temporalmente, el sentido de individualidad, donde hay un percibidor y lo percibido, ¿no? Como dos entidades separadas. No sé si Pedro está por ahí, que una pregunta también respondo mañana cuando él esté por allí. ¿Me sigues? La atención, Sí, sí, la atención- correcto, sí. Es más o menos eso. Lo que pasa es que es difícil de explicar porque, bueno, obviamente hay que usar palabras, pero sí, sí, entiendo. Ujú. la mente trata de ser inclusiva, pero la mente no puede ser inclusiva. Si la mente está tratando de incluir lo otro, está pensando en lo uno y en lo otro. Está la idea del uno y el otro e incluirlo, ¿no? Desde el punto de vista de la conciencia no hay otro que pueda ser incluido, ¿no? Desde el Ujú. punto de vista no dual, no hay otro que pueda ser incluido, unido. ah, Pero es una sensación muy diferente, ¿no? Cuando uno está perdido en lo que está haciendo afuera, qué sé yo, cocinando, lo que fuera, y de repente uno recuerda, ah, ya va, eh, es adentro también. Eso era lo que quise decir y ahí la mente se, se disuelve, ¿no? De alguna manera se para por un rato, obviamente después no, siempre, no se disuelve, pero se tranquiliza, puede que se calme, está tranquilo. pero no se disuelve, porque todavía está ahí analizando adentro y afuera, entonces, ok, ahora estoy más tranquilo. Todavía esa conciencia es identificada. Ujú. De hecho, no tarda mucho tiempo. Si la atención realmente se lleva al sujeto, que para muchos de la gente es imposible ni siquiera entender esto. Si la atención cae en el sujeto y el sujeto se queda sin objeto, el sujeto si estamos indagando o acerca de la realidad del sujeto, ¿sí? ¿Quién es el sujeto? Estoy viendo a ver quién es el que ve, Ujú. viendo al que ve. Ok, Y realmente, entendido. viendo al que ve quiere decir estoy siendo lo que soy. Aquello que ve al que ve, la conciencia absoluta de la conciencia aparentemente individual. Ahora entonces, indagación, digamos, nada más se podría en estados aislados, uno se sienta y entonces es un instante, ¿no? Estoy de acuerdo, pero yo lo que quise decir es que en el día a día, o sea, no solo sentada con los ojos cerrados, ¿no? Sino en el día a día uno puede estar, eh, en vez de perderse fuera, uno va para adentro y como que hay tranquilidad, pues. Es, Sí, bueno, es- no es que se debería la indagación para aquellos que no pueden manejarla en el día a día, tienen que practicarla cuando no tienen cosas que hacer.
Levantarse, pues es recomendable a lo que te levantes en la mañana, ni siquiera salir de la cama, sino ahí mismo acostado donde estás, ver, ¿sí? quién es ese yo que surgió en la vigilia, o de dónde surgió ese yo que aparece en la vigilia. Porque esa es la indagación, es acerca de la realidad o la naturaleza del yo o su lugar de origen. Ok. Ujú. Sí, creo que es más o menos lo mismo, creo. Pero sí, comprendo. Por ejemplo, día a día como que cocinar, por ejemplo. Voy a preparar el almuerzo, ¿ok? Y la atención cae sobre el yo que aparentemente está cocinando el almuerzo, sobre el hacedor. Es decir, ¿quién es el hacedor? Estoy viendo a ver quién es el cocinero. La capacidad de pensar práctica necesaria para cocinar, déjala quieta porque te hace falta. Entonces voy a preparar las arepas, pues necesito la harina pan, necesito el agua, necesito la sal, el poquito de aceite, lo que le ponga a la gente. ¿Para qué? ¿Cómo Ujú. voy a rellenar? Bueno, voy a preparar una ensalada, no sé, de lo que sea. Una ensalada de atún, si no eres vegetariano, lo que sea, ¿ok? Entonces busca tu atún en lata, busca las latas, busca la mayonesa, hay gente que le pone un poquito de mostaza, sal, pimienta, tu cebollita, tu tomate. ¿Me explico? Pero mientras tanto, la indagación continúa, o sea, la indagación no contradice la actividad X, Y o Z, ¿ok? Entonces, la indagación debería ser intensa, es decir, durante toda la vigilia, tan intensa que debería continuar tanto en el sueño onírico como en el sueño profundo. Porque la Ok. idea es, realmente la atención está cayendo sobre la conciencia, la atención de la conciencia cae sobre la conciencia, Ujú. sobre Sí. ese conocimiento de ser, ¿sí? Sobre ser, soy, ¿verdad? Ese saber que soy, la atención va ahí. El autoconocimiento, cuando es permanente, es sin esfuerzo también. Esa es la realización, lo que se llama realización. Es ser consciente, de ser conciencia permanentemente sin hacer ningún esfuerzo, de manera inconsciente. Ujú. Soy inconscientemente consciente de ser conciencia permanentemente. Ok, ok. Sí, o sea, no hay un esfuerzo ni fijarse ni recordar, pues, porque, claro. Esfuerzo quiere decir este acto deliberado, así como una especie de intención, que Ujú, en este ego pareciera que fuera de alguien. Y aquí hay alguien que lleva la atención hacia adentro, ujú, hacia sí mismo, porque como yo creo ser el ego, entonces llevo la atención a mí mismo como si yo fuera el ego, porque yo no puedo poner la atención a la conciencia sin ni siquiera saber qué es, y mucho menos sin entender que soy esa conciencia. ujú. Entonces la atención va al pensamiento yo. El pensamiento yo quiere decir la idea que lo que yo creo ser en ese momento, ¿verdad? Que es un pensamiento. A lo que la atención cae sobre ese pensamiento, los demás pensamientos se van, y a lo que este pensamiento yo se queda sin pensamientos, también se va. Lo que queda es conciencia libre de pensamientos, incluyendo al pensamiento yo. Hay que diferenciar la diferencia entre la mente quieta y la no mente. En la mente Ujú. quieta, el pensamiento yo está sin pensar, pero soy yo, César, el que no está pensando. ¿Me sigue? Es decir, todavía el Sí. pensamiento yo, César, yo, cuerpo, yo soy el cuerpo, está allí. Ujú. Inclusive a veces ese pensamiento no ha desaparecido, ya empieza a intuirse la presencia, ¿sí? de una conciencia o de un trasfondo de silencio que pareciera que este yo individual aparente
empezar a darse cuenta de su presencia. Ujú. Dice, oh, ahí está. Sí. Entonces se objetiviza a sí mismo todavía. ¿Ok? Y dice, está allí. ¿No? Como un objeto, ¿sí? Que él, como sujeto, conoce. Y luego dice, pero no, ya va, no puede ser un objeto porque no le veo la forma, no le veo el nombre. Es un vacío, sí. Encontré el vacío. Entonces dice, soy el vacío, todavía no se ha disuelto. Ese yo, si se queda inclusive sin su idea de ser de nuevo, el conocedor, el experimentador, el que reclama ser el conocedor, experimentador, hacedor, desaparece. O sea, esa idea desaparece y se hace obvio que yo soy eso que está ahí. La Eso que, presencia sin pensamientos, ¿no? sí, a mí no me gusta llamarlo presencia, pero bueno, si lo quieren llamar así, eso que está ahí presente, consciente y que es silente, ni siquiera feliz, silente, es bienaventuranza, beatitud pura. La conciencia es silencio absoluto. Ujú. Ok, dale, gracias. Entonces, la mente se puede quedar quieta, pero todavía tiene sabor a mí, tiene ese sabor personal todavía allí. Todavía está adelante, por decirlo de alguna manera. Mm, Es conocida, por lo tanto, si es conocida, no es el conocedor. Si es vista, no es el observador. Si hay conciencia de ello, no es la conciencia absoluta. Porque la mente, al ser reflejo de la conciencia, al ser idéntica a la conciencia, también es consciente de sí. Pero es mm, consciente de sí y siempre es consciente de algo simultáneamente. La mente es yo y algo. Yo y tú, yo y esto. ¿Mm? Yo y afuera, yo y adentro. ¿Sí? Es yo junto con algo. La conciencia absoluta es yo solo, sin nada. ujú, Incluye la manifestación, incluye la mente. ujú, La conciencia absoluta no sabe nada, solo sabe de sí. Y todo es sí misma. No sabe de afuera, de adentro, es libre de conceptos. No es que No es que es libre de pensamientos cuando no hay pensamiento, de que está liberado de los pensamientos porque no hay pensamiento. Es libre de pensamiento porque no es pensamiento. Es silencio absoluto. ujú, Para identificarla, se le dice libre de pensamiento porque obviamente está allí sola. Se fueron todos los pensamientos acerca de cualquier cosa y se fue el aparente pensador. ujú, Pareciera que los pensamientos surgen de la mente, pero no. La mente per se es pensamiento. Es el pensamiento yo que surge simultáneamente con los otros. Cuando uno se despierta en la mañana, por ejemplo, el ego aparece, lo primero que aparece es el ego. Me estoy despertando y ya estoy consciente, ya ahí está la idea de yo y algo, ¿sí? El techo, la cama, la ventana, la luz, el sol, la cortina, los pajaritos, lo que sea. ¿No? Siempre es sujeto-objeto. ¿No? Y como si fueran dos entidades separadas. ujú, Así puedo diferenciar a la conciencia individual de la conciencia absoluta, o de la mente, diferenciar la mente del ser. ujú. ¿Y tú no recomiendas es la meditación? Claro, no he oído tantos satsang tuyos pasados, pero ¿tú no recomiendas meditar o sí? Aparte Depende, de la indagación. depende del buscador. La mayoría de la gente me dice, ¿cómo y cómo radico la mente? Si vamos a hablar de erradicar a la mente,
la indagación. Ahora, si vamos a hablar de calmar a la mente, cualquier otra práctica, meditación, la repetición de un mantra, la meditación en el nombre, en la forma, en la luz, en la respiración, en la sensación del cuerpo, eh, eso calma la mente, pero no la destruye, porque necesita del meditador, alguien que está allí haciendo la meditación, ¿sí? El hacedor de la práctica. O sea, la mente no puede destruir a la mente. El ego no Sí, puede, porque imagínate, sería como decirle a un ladrón que se disfrazara de policía y saliera en búsqueda del ladrón. ¿Sí? claro, pero uno se sienta y sencillamente no hace nada. Y la mente empieza y uno la deja pasar, o sea, y cada vez se disuelve el yo más y más, ¿no? Por lo menos ese. No, porque la mente se puede quedar por 30 encarnaciones viendo cosas pasar, porque está el observador viendo cosas pasar. La conciencia no, no ve nada, ¿sí? Y se puede quedar toda la vida testiguando, observando pensamientos, observando tendencias, se puede quedar ahí, porque el problema con la palabra mente, el problema con el lenguaje también, en el sánscrito, ¿ok? En los Vedas, hay un término para cada cosa, es mucho más específico, ¿verdad? Entonces, a lo que llamamos mente son pensamientos, pues no incluimos al pensador como pensamiento, ¿me sigues? El observador de los Mm. pensamientos es un pensamiento, porque la conciencia no observa nada. La conciencia no dice nada ni ve nada, la conciencia nunca, la conciencia nunca ha dicho nada, nunca ha roto su silencio. Entonces, el observador de los pensamientos es un pensamiento, es el pensamiento yo. Inclusive es el testigo que también desaparece, porque desde el punto de vista absoluto no hay nada separado o unido que se pueda atestiguar, porque testigo implicaría dos. Se le llama la conciencia testigo como punto de referencia y porque el que escucha, escucha en términos duales. El que escucha es la mente es dual. Y tienes que aproximarte a la mente de acuerdo a la mente. Y la mente la mente no puede concebir que no haya nada, sí, que no haya un observador que no observe nada. Una existencia que no sepa de nada más, porque la conciencia la mente tiene que haber algo, y tiene que haber algo. Por eso yo escucho mucho claro, pero debería de haber, entonces si yo me dedico a, sí, el argumento de la mente, ¿ok? Que busca un mecanismo que piensa que va a funcionar, ¿no? Sí, todas las prácticas las lleva el ego, las lleva a cabo el ego. Y necesitan de la presencia del ego, por lo tanto, si el practicante ego está practicando algo, no va a desarrollar al practicante. Ahora, si yo veo quién es el practicante, y lo que estoy cuestionando es al practicante, al buscador como tal, estoy buscando al buscador. Ramana decía, busca al que busca, ve al que ve, duda del que duda. ¿Quién es ese yo? A ver, ¿qué es eso en el cuerpo que surge o se siente como yo? Si lo buscas realmente, desaparece ipso facto. No toma tiempo. Mm. Esa es mi experiencia. Ahí, Sí, sí, correcto. Está. ahí me dijeron, lleva la atención de lo visto al que ve. Me dijeron, lo visto desaparece, el que ve desaparece, y lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser. Ser es ver. En este caso, ver es conciencia, ¿no? Consciente. Una conciencia consciente. Ujú. Y es esa conciencia la que se hace consciente de sí.
ya es consciente de sí, solo que la mente no, porque uno también surge como ego. Entonces, Ujú. uno como ego desaparece, uno como conciencia permanece. Exacto. Ahora, prácticas, uff, muchísimas. Yo llevo a cabo muchísimas. Casi todas las que están, casi todas, si no todas. Y cuando llegué a India, por eso pasó un tiempo, dije, no, pero ya yo he hecho todo esto. Yo sentía que había faltaba algo, que lo que era para mí no estaba allí. No Ujú. sabía del Advaita Vedanta, no sabía de la autoindagación, no sabía nada de eso. Siempre sabía de esa relación buscador, buscado, el individuo y Dios, 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 Dios siempre como algo conocido y no como lo que uno es, conciencia, no como lo que yo soy, Dios es yo soy, no Él es. Ahora, sin duda que cuando la mente se aquieta, por ejemplo, los retiros, los que yo hacía en esa comunidad que eran, el maestro daba satsang mañana y tarde y respondía las cartas y el resto estábamos en silencio y meditaba, la meditación era como 3 veces al día y como al quinto día ya esa conciencia, wow, era radiante, ¿no? O sea, cuando por decirle práctica, pero lo que estábamos era como aquietando la mente de manera que la conciencia pudiese estar hacia afuera, ¿no? O sea, ser Mm, radiante. Pero bueno, ese fue, sí, ¿Qué como mi qué experiencia. entiendes como radiante? Bueno, que hay ese gozo, esa alegría sin causa, Ajá, que ya está presente otra cosa que no es el ego del día a día de, no. En el sueño profundo, ¿has visto a alguien alegre? ¿Has visto a alguien alegre, feliz, sonriendo en el sueño profundo? oye, bueno, es súper reparador, sí, o sea, eh, es No. más bien alegre que no Eh, alegre. no. La conciencia es silencio. Hay una felicidad que surge del conocimiento de ser silencio, pero eso ya es mente. Hay un Ujú, éxtasis, pero eso es mente. Hay un estado donde hay un estado, si la mente del sabio se detiene, inclusive la mente del sabio es una mente práctica nada más, pero si esa mente no funciona, ese cuerpo no se mueve, ni siquiera pestañea, ni respira, ni nada. Los ojos pueden quedar abiertos y ese cuerpo está. Ah, ya te bañaste, ya te bañaste, ok, bueno, anda. Dale, mañana tienes clase y deberías estar en cama. Intentando buscar a mami. Ok, bueno, son las 8:35. Anda, pues. Dale, listo. ujú. Ese es el estado de no diferenciación. Y si hay unas fotos de Ramana Maharshi, unos videos donde lo ves. Yo tuve la oportunidad de ver a Baba pasando en el carro delante de mí y eso parecía era un cadáver con los ojos abiertos, porque no había la más mínima expresión, es decir, no había ningún movimiento en la conciencia. Y el movimiento es fenómeno, o sea, no había ningún fenómeno moviéndose. Lo vimos sentado horas a veces. Cuando estábamos con el señor Ratanlal, a veces estábamos con él y él simplemente se quedaba como perdido en el espacio, Ujú. pero plenamente consciente de sí. No era consciente de absolutamente más nada, solo era consciente de sí.
sea, el éxtasis, inclusive, el éxtasis surge como, lo digo por experiencia, cuando el ego desapareció, la experiencia es, no hay nada, pues, absolutamente es vacuidad pura. O sea. Luego viene la interpretación de la experiencia, Ujú, ¿ok? Que ya es un movimiento mental y no tiene nada de malo. Cuando aparece el conocimiento, yo soy esa conciencia y aparece una felicidad extra. Bueno, el éxtasis en mi caso, yo no podía, estaba sentado en el suelo, yo no podía sostener mi cuerpo. Era como que estuviera sin huesos, como gelatina. Yo caí en el suelo, revolcándome de la felicidad, el regocijo más grande que te puedes imaginar. ¿Ok? ujú. Que tuve que salir de allí y tuve que hacer un esfuerzo para poder pararme, caminar y salir de allí porque ya me estaba mirando como bicho raro. Pero eso también, eso es una reacción mental basada en la interpretación de ese momento donde no hay reacción, ni acción, ni nada. Y ese éxtasis luego se convierte en un obstáculo, porque creo que o sea, me identifico con la interpretación tanto mental como energética de la alegría que produce. Bueno, es que la vacuidad en el ser humano, en el cuerpo humano, produce bienestar. Ese ha sido, bueno, mi experiencia, no sé. O sea, produce el efecto en el cuerpo es de bienestar y No, contentura, ¿no? sí, pero Ramana Maharshi tenía cualquier cantidad de enfermedades, inclusive cáncer, no había ningún reflejo de bienestar en el cuerpo. Sí, en ese estado puede que pierdas inclusive conciencia de cuerpo. No necesariamente tiene que venir acompañada con la conciencia de cuerpo, con que no hay identificación con el cuerpo suficiente, pero es posible que se pierda la conciencia de cuerpo. Así que la idea de bienestar en el cuerpo está ausente. Todo ahí, la idea de cuerpo, mundo, cualquier cosa en ese estado está ausente. Y cuando surge de nuevo para funcionar, se sabe que son meros conceptos, que no son palabras que realmente son para sabios vacías y que tienen un uso práctico porque el otro no puede funcionar sino por el proceso mental. ¿Mm? O sea, el sabio tiene que vivir en un mundo dual, pero sabe que no hay dualidad, sino cómo se relaciona con el entorno. Ujú. El sabio se adapta al entorno, ¿sí? Mimetiza. Para el ignorante, ahí hay una persona, porque el ignorante va a proyectar su ego, su mente sobre el otro. Va a pensar que ahí hay un individuo, que hay una persona que actúa, que hay un ego, que todo eso. A sabio no le importa que piense si tiene ego, si no tiene ego, les da igual. ¿Ok? Si lo reconocen o no lo reconocen, si lo consideran iluminado o no, le da exactamente igual. Mm. Ese, ese, Dale. ese momento de claridad es el punto de referencia para darme cuenta de cuándo surge el ego hasta que se disuelva por completo. Ese momentico de claridad. Y en ese momento no hay duda. A mí mi maestro no me tuvo, a mí la conciencia no necesita nadie o de nadie que confirme su existencia. Es autoevidente. Por supuesto, en mi caso, bueno, no sé, pareciera que a quien yo considero mi preceptor estaba sentado y casi vigilándome mientras yo estaba haciendo la indagación. Y tenía a Baba aquí y el señor Ratanlal aquí, pero el señor no lo había visto. Baba se fue y cuando salgo estaba el señor Ratanlal y me miró que yo venía, pero destortillado, yo venía, pero flotando en el aire.
Me dice, ¿por qué estás tan contento? Pero con cara seria, como, ¿por qué estás tan contento? Y cuás, 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 cuás. Ujú. Como pregunto, ¿cómo que por qué? Me dice, ¿qué estabas haciendo? Y yo dije, no estaba haciendo nada. Estaba ahí sentado conmigo mismo. Y ahí él no pudo aguantar las ganas de, sí, porque estaba bromeando conmigo, porque obviamente, porque esa es otra, el sabio, tú al sabio le puedes decir que has tenido todas tus experiencias espirituales, él sabe si es verdad o no, porque se refleja en él. ¿Mm? Él puede decir cualquiera que tuvo un atijo, yo le digo, no, eso no es un atijo. Porque si no, entonces imagínate, tuviera yo 300.000 iluminados alrededor mío, que no están, y tendríamos, no sé, viviría en una comunidad iluminada. Entonces, él sabía que la experiencia era real. Entonces se estortilló la risa conmigo, me agarró de la mano, éramos como dos idiotas, sí, como dos niñitos dándole la mano así. Entonces te das cuenta que si uno es sincero con uno mismo, en una fracción de segundo se puede tener un atisbo de la realidad. Mi capacidad de pensar estaba allí, ¿sí? Mi memoria estaba allí, mi capacidad de sentir estaba allí, pero el yo individual no estaba allí. Regresó, porque tiende a regresar, pero en ese momento estaba ausente. Y me acuerdo porque me estoy funcionando, me dice, ¿y para dónde vas? Digo, a la cantina a desayunar. ¿Y qué vas a desayunar? Lo de siempre. Un porridge que preparaban ahí buenísimo porque tenía maíz y si una taza de café. Dice, muy bien, muy bien, muy bien. Nos vemos en el salsa. Y en el salsa me dijo, después de un atisbo, toma tiempo establecerse en el estado natural. Es decir, puede que el ego sí, dé unas volteretas más, pues, ¿no? Como una cucaracha que pareciera que está muerta, pero no, está tiesecita así, pero lo que le vas a agarrar con el papelito se empieza a mover otra vez. En mi caso fue una mezcla de ego espiritual con una o dos cositas materiales. Pero la gran mayoría era un ego asociado con religión o espiritualidad, porque mi vida fue muy influenciada por eso. ¿No? Ujú. La vida secular y todo eso, el celibato, no sé, la vida monástica, el ashram, el gurú, India, No, no, un segundito, ya va. Es que, ya va. de hecho, el señor Atalá comenzó mi proceso de desapego hacia quien era para mí mi Dios personal o gurú, Satya Sai Baba. En las tardes me decía que lo pasara buscando por su casa y me sacaba de los cantos devocionales para irnos a caminar por ahí en el ashram. ¿Sí? O sea, ¿no? Y yo quería ir, sí, la tendencia a la práctica espiritual regresaba, ¿sí? Y eso traía el ego de regreso. Porque el Dios personal, todo, tienes que dejarlo todo a un lado. Para que el yo colapse, el yo tiene que dejarlo todo a un lado. Porque si todavía se agarra algo, hay gurús que hacen eso. Y cuando ven que el gurú se convierte en el obstáculo, el gurú te dice, vaya para allá. No vengas más, no vengas a verme más. Algunos dicen, no vengas a verme más. Y así empiezas a ver, sí, esa urgencia por algo diferente a lo que eres, ¿sí? Cuando aparece, surge el yo y,
y automáticamente surge de la mano de algo, ¿sí? O de alguien. Si está quieto, solamente quieto, entonces las tendencias pueden estar allí, están allí, latentes, dormidas. Por eso el ego no se ha disuelto. El ego puede que no lo sepa, pero le queda algo por allí guardadito, ¿ok? Y está inteligentemente esperando que suceda algo, ¡rum! Y se asocia con ellos, se identifica con ellos y vuelve otra vez a sus andanzas.